Bona tarda a tots i a totes. Benvinguts a la Fundació Romea. Benvinguts a l'inici de la programació d'aquest 2023-2024 de la Fundació. Moltes gràcies per assistir a l'acció artística que avui durà a terme Joana Preis, actriu, directora i cantant, sota el títol La traducción, a la Fundació Romea. La traducción aborda la necessitat de ser compresos per aquells que no parlen la nostra llengua o no entenen les nostres emocions. Traduir és guiar, interpretar, revelar i comunicar. En aquest context, l'obra que presentarem avui de la Joana Preis i l'Enric Llort ens revela la imperiosa necessitat humana de trobar un llenguatge refugi, tant per distanciar-se del món com per ser a ell. Ser escoltats, en definitiva, pels altres. És notable que en la nostra societat les persones tenen dret a parlar, criticar i denunciar, però no necessàriament el dret a ser escoltades, perquè allò denunciat es transformi o es combati. La peça ens porta a qüestionar-nos quin valor té el testimoni individual per la societat en el seu conjunt? Per què cada vegada més persones busquen un llenguatge propi per escapar d'una realitat incòmoda? Com es pot trencar la incomunicació en un món que, paradoxalment, tot està connectat? Bé, aquestes són algunes de les qüestions que jo crec que reflecteixen aquesta petita peça performance de l'artista Joana Preis. Per concloure, vull agrair-vos la vostra presència una vegada més al començament de la nostra programació, a la Fundació Romea i especialment donar les gràcies a Joana Preis per la seva col·laboració i a Enric Llort per la seva participació i, com veuran ara, la traducció de l'univers estètic i conceptual de la Joana Preis. Moltes gràcies a tots. Todo ocurrió muy rápido y sin que nadie se advirtiera de su transformación. El cambio operó de dentro a fuera en forma de combustión, de un fuego interior que hubiera despertado tras meses en letargo, como ocurre con los árboles que han sido alcanzados por un relámpago. Los expertos en tormentas y tempestades explican que los rayos, al contactar con un árbol, penetran en él hasta sus raíces, quedando dormido en reposo, hasta que un día despierta provocando un incendio. El incendio que surgió de su interior arrasó con todas las palabras. Ella, tras unos días recogiendo las cenizas de las palabras con las que hasta entonces se comunicaba, empezó a crear un nuevo vocabulario basado en sonidos y movimientos del cuerpo. Solo necesitó un par de meses para eliminar todo rastro de cenizas, para olvidar el lenguaje de los hombres, para comprender que era inútil volver a él. Ella fue convirtiéndose a los ojos de la comunidad en la mujer indescifrable, la mujer que danza y emite sonidos que nadie alcanza a comprender. A medida que las personas se fueron acostumbrando a su presencia, aunque les despertara asombro, ella fue comprendiendo que el incendio interior que quemó las palabras fue provocado por ella misma. No es que olvidara el lenguaje de los hombres como si hubiera perdido la capacidad de recordar y memorizar, sino que le prendió fuego. La pregunta que me hacía era cómo yo, un forastero que había llegado a la comunidad huyendo de su mala fortuna, podía entender con total nitidez lo que la mujer indescifrable explicaba. ¿Cómo era posible que pudiera descifrar su lengua, pero al mismo tiempo ser incapaz de poder hablarla? Era como si ella supiera que yo estaba fingiendo, pues emitía sus mismos sonidos. Sonaban igual, pero los de ella eran aéreos, volátiles, se convertían en música, y los míos caían al suelo revelando que eran huecos, vacíos. Cuando llegó la primavera, ella, la mujer indescifrable, y yo, el hombre traductor, habíamos llegado a un acuerdo.
Ella hablaría y yo traduciría las palabras para que la comunidad la pudiera escuchar por última vez. Había tomado la resolución de dejar la comunidad tras exponer los motivos por los cuales había dejado de hablar el lenguaje de los hombres. Había llegado a la conclusión de que era el momento de advertir, como un oráculo, de los peligros que acechan a la comunidad y al mismo tiempo ser el chamán que les cura de sus dolencias reales e imaginarias. Lo que más me sorprendía y angustiaba es que a medida que pasaban los días, entendía cada vez mejor el lenguaje de la mujer indescifrable y empezaba a tener dificultades para entender al resto de las personas de la comunidad. Algunas de ellas me advertían de que la mujer me había hechizado. Otros me decían que me sentía tan atraído por ella que era capaz de dejar de hablar como ella, solo para mostrar mi amor. Incluso algunos pensaron que todo aquello era una farsa destinada a conseguir notoriedad. Fuera la razón que fuera, poco importaba. Lo cierto es que sus sonidos y movimientos no me cautivaban por su belleza, sino por la verdad que eran capaces de expresar. Su voz era a la vez estridente y melodiosa, ruda y aflautada, dulce y profunda, incluso blanca, roja y negra. Su mundo empezaba a habitar en el mío, a desplegar sus alas para que yo también pudiera volar. Entré en la comunidad para encontrar un refugio y estaba a punto de salir de ella al sentirme que era una cárcel. Yo traduciría lo que ella fuera relatando. Solo eso debía hacer. Y eso hago.
El lenguaje se ha convertido en un parásito. El lenguaje ha penetrado en nuestras vidas, en nuestras heridas abiertas. El lenguaje ha anulado la pasión, ha bloqueado ciertas emociones. De repente tuve la sensación de que el lenguaje existía para subsanar una carencia original, una vida metafísica. Nos hacía sentir más fuertes, nos arrancaba la capacidad de sentir, nos arrancaba la sensación viva e instantánea, nos desprendía de nuestro ser, nos hacía sentir poderosos, pero nos arrebataba parte de nuestra potencia original. Se perfilaba un camino turbulento del interior al exterior de nuestro ser físico y psíquico, separándonos en dos entidades no conectadas, encerrándonos en todas nuestras creencias y limitando nuestros campos visuales y sonoros, geográficos, antropológicos, íntimos, personales, arrancándonos poco a poco de nuestra intimidad. Las palabras, en otros tiempos,
habían sido idealmente el espejo de una reflexión, de un pensamiento. Habían ayudado a los hombres a ensamblar las ideas, a construir miles de bóvedas, tanto celestiales como terrestres. Pasaron a ser empleadas para definir, para descubrir, para explicar, para justificar, para intercambiar, para demostrar, a menudo sin buen juicio. Lo que éramos incapaces de definir era a menudo más fuerte que todas las palabras que hallábamos para describir una sensación, una situación. Las palabras habían acabado desgarrándome la piel, me habían cegado la conciencia, me habían bajado por la columna vertebral metiéndose en ciertas cavidades orgánicas, incisivos, habían chocado contra mi corazón y me habían dejado ácidos los órganos. Es así que me habían oxidado el cuerpo y se habían tragado mi historia, destruido mi espíritu, dañado mi alma. Habían arremetido contra la belleza, engullido la contemplación. Perdí el rumbo a través del lenguaje, escondiéndome detrás de los valles del discurso. Ya no sentía la conexión que me había brindado originalmente la soberanía de la palabra. Me empobrecía cuando entraba en contacto con ella, resignándome a sus reglas. 너가 손에게 하얘네 너무 나였더라 너야 내 세계다야 너야 남마얀데 너였어 너야 나열어놨어 인가 Los vocablos se me anticipaban, me surgían de la boca en cualquier momento, precipitándose por los escombros de mi caída. Se abrían un camino retorcido entre las almas decadentes, bajo mis ojos refinados, y luego había estas palabras que tenía presas en el interior, que me resultaban imposibles de pronunciar. 너였어도 가야 뭐야
palabras que permanecían obstruidas dentro de mí, que cuanto más se solapaban dentro de mi cerebro, más dolores de cabeza me generaban ahí encerradas durante siglos sin ser capaces de escapar. Esas palabras que habían absorbido consciente e inconscientemente a lo largo de generaciones, sin poderles dar un significado, palabras que parecían rezumar del interior, que se ajaban de tanto cautiverio. Estas eran palabras ocultas, las que no podemos vocalizar, las que se agarran en las paredes intestinales, las que traicionarían al otro y revelarían la penosa existencia de los individuos que me engendraron, las que saldrían de mi boca como si fueran millones de víboras, para segundos después atiborrar el suelo, incinerando la tierra con sus contenidos furibundos. Palabras que habrían podido tajar a un muerto, que abundaban bajo mi cerebro enfermo. Todas aquellas palabras agotadoras que sufrían la abnegación. Me alejé del lenguaje común. Deseaba luchar contra la crisis que atravesaba, la destrucción general, la árida situación que estaba pudriendo a la humanidad. Empecé por evitar todos los espacios donde la discusión fuera algo preponderante. Me aislé, enclaustrada en mi silenciosa soledad. Huía de los puntos de encuentro, fueran los que fueran, los espacios públicos, los sitios ruidosos donde la palabra batallaba contra una música ensordecedora, los sitios que invitaban a un diálogo superficial, todos los espacios que implicasen una palabra gratuita e irrisoria. Huía de los puntos en los que los individuos se congregaban para compartir una copa, una estimulación, una discusión etérea, en los que actuaban como si estuvieran escuchando. Una lágrima sobre la barra, un lamento en el pliegue del cuello. Me recompuse, me recogí, sin palabras, para hallar el camino. Salí a la búsqueda de oráculos incisivos. La rencontre avec mon chien fut décisive. Me rapprocher d'une espèce autre que la mienne. Une espèce qui ne pouvait verbaliser ses désirs ou ses nécessités, et cet amour néanmoins insensé. Cette confiance limpide, cet accompagnement infini, complicité éternelle. Ce regard juste qui perce l'horizon, cette façon de se mouvoir et d'exprimer des sentiments démesurés sans le verbe,
ce partage d'émotions variées, la conciliation tactile, son œil ouvert sur le monde, sa bienveillance signifiante, son abondante honnêteté, sa si haute condition animale, sa haute éducation, ses périples insensés, son accompagnement de chaque instant bouleversant. Ce fut une étape primordiale à la métamorphose que j'initiais. El encuentro con mi perro fue un hecho decisivo. Acercarme a una especie que no fuera la mía, una especie que podía verbalizar sus deseos ni sus necesidades, y sin embargo capaz de un amor delirante, esa confianza transparente, ese acompañamiento infinito, complicidad eterna, esa justa mirada que perfora el horizonte, esa forma de moverse y exprimir sentimientos desmedidos sin ningún verbo, compartir emociones diversas, la reconciliación táctil, sus ojos abiertos al mundo, su sustancial benevolencia, su abundante honestidad, su condición de animal tan pronunciada, su educación superior, sus periplos locos, su constante compañía conmovedora, fue una etapa primordial de la metamorfosis que había iniciado. Puis, intriguée par mes questionnements et troublée par mon expérience, je commençais à éprouver une perspective autrement intéressante dès lors que je tentais de communiquer avec une personne dont je ne parlais pas la langue. J'avais l'impression alors de développer mon imagination pour la comprendre au plus proche de ce qu'elle tentait de me transmettre. Que je déployais mon intuition et mon écoute, une écoute plus attentive, plus précise, que je développais l'écoute plutôt que la parole. Alors nos corps se confiaient et la relation devenait infinie. Cette chose qui aurait pu paraître superficielle selon nos codes du langage habituel devenait au contraire plus profonde. Il y avait une compréhension de nos âmes et de nos univers propres. Je me foutais bien d'échanger avec le même langage verbal puisque ce que nous partageons était bien plus puissant. J'ai observé cet aspect à maintes reprises, notamment lors d'un tournage que j'avais initié dans un pays étranger, alors que je ne connaissais pas la langue des personnages que je filmais. Il y avait quelque chose de plus sensible et de plus dense qui se déroulait sous mes yeux, qui traversait mon corps. Une compréhension plus grande de nos êtres. La relation devenait alors plus intime et plus vraie. Une diagonale se créait d'âme à âme. Et ma joie de filmer ces moments d'abandon, ces moments d'interprétation, lors desquels chacun se livrait avec douceur et impulsion, sans se soucier de ce qui pourrait être dit. C'est ainsi que je le percevais. Était-ce issu exclusivement de mon imagination? Était-ce un leurre? La manière pour moi de délier et de défier le langage que je commençais à trouver accablant et misérable? Était-ce la solution que j'avais trouvée pour fuir le langage? Était-ce le moyen que j'avais trouvé pour me défaire de la langue? Je ne le crois pas. C'était au contraire la raison qui m'avait poussée à y remédier. Ces situations vécues maintes fois dans des circonstances différentes, mais toujours ce même sentiment de me rapprocher des êtres plus profondément lorsque je ne partageais pas le même langage oral. Y luego, intrigada por las preguntas que me estaba planteando y perturbada por mi experiencia, empecé a experimentar otro punto de vista también interesante, pero en otro sentido. Cuando tuve que comunicarme con una persona en lenguaje de la cual desconocía, tenía la impresión de que estaba expandiendo mi imaginación para así poder comprender mejor lo que me quería transmitir, de que desplegaba mi intuición y mi oído, un oído más atento, más afinado. Trabajaba el oído más que la palabra,
Así nuestros cuerpos se confiaban el uno al otro y la relación se volvía infinita. Eso que habría podido parecer superficial, según nuestros códigos habituales de lenguaje, resultaba al contrario más profundo. Había esa comprensión de nuestras almas, de nuestros propios universos. ¿Qué más daba si el lenguaje verbal fuera o no el mismo? Lo que compartíamos era mucho más potente. Recaí en esta sensación en varias ocasiones, especialmente durante un rodaje en un país extranjero, cuando no conocía la lengua de los personajes que filmaba. Se desplegaba ante mis ojos algo más sensible, más denso, que me atravesaba el cuerpo. Un entendimiento mejor de nuestros seres. De esta manera la relación se volvía más íntima, más genuina. Se creaba una diagonal que iba de un alma a otra. Y mi alegría al filmar esos momentos de abandono, esos momentos de interpretación en los cuales cada persona entregaba con dulzura e impulso, sin preocuparse de lo que podría decirse. Así es como yo lo percibía. Esta impresión era exclusivamente producto de mi imaginación, era un espejismo, era mi forma de demostrar y de desafiar el lenguaje que me había empezado a parecer opresivo y ruin, era la solución que había hallado para huir del lenguaje, era el medio que había encontrado para deshacerme de la lengua. No lo creo. Al contrario, fue la razón que me impelió a remediarlo. Esas situaciones vividas en muchas ocasiones, en circunstancias distintas, pero siempre con la misma sensación. Me acercaba más profundamente a los otros cuando no compartíamos el mismo lenguaje oral. Je me suis ordonné une mission gigantesque, guidée par l'oracle de Delphes qui m'aida à interroger les dieux. Je me devais d'inventer mon propre langage, celui qui résonnait à l'intérieur, dans mon corps, sous ma peau. Je souhaitais trouver un langage universel qui relierait les hommes, qui les ferait ressentir qui ils sont vraiment. Inventer un langage que tout le monde pourrait saisir et incorporer selon les dispositions de chacun et qui renverrait chacun face à son désir, face à son imagination, face à ses sens, face à l'immensité de son univers. Comme des paysages sonores, vastes et inspirés par toutes sortes de sons, de formes, de lumière, de couleurs, de matière, d'origine, qui transpercerait chaque être, qui l'éveillerait, qui le transporterait, qui le transformerait. Je me suis alors intéressée aux langages primitifs ancestraux, aux rituels tribaux, aux cérémonies et aux lieux de vie, lors desquels il y avait une corrélation vibrante des esprits sans le moindre mot émis. Je suis partie dans la forêt, j'ai marché de longues heures, des jours et des nuits. J'ai trouvé la foi, la grâce, la compassion, l'humilité, la passion. Le partage universel. Tout ce que je souhaitais sauver, autrefois articulé par le langage, lorsque celui-ci nous soulevait, nous accompagnait, nous apaisait, nous reliait, devenu autant de langues mortes, battues, clouées au sol, livides. Alors j'ai hurlé. J'ai trouvé un cri, une litanie, une incantation, un appel, une saeta. Des milliers de chants d'oiseaux m'ont parcouru le corps, des berceuses d'enfants, des mélodies aborigènes, des feuilles qui s'agitent au lointain, des refrains récurrents, le vent qui souffle entre les arbres, le murmure des montagnes, les cris qui se dispersent dans la jungle. J'ai décelé l'amour, le rêve, la conscience, l'union. J'ai trouvé un rempart à mon incapacité de regarder le monde. J'ai vaincu mes peurs, j'ai découvert un autre monde, un monde foisonnant, une nature luxuriante, des trésors à chaque parcelle de terre que je foulais. Des signes innombrables liés à la nature.
des mystères secrètement gardés, des elfes magiques dansant sous les étoiles, des racines rampantes s'entremêlant les unes aux autres, des sourires merveilleux, des peaux qui se touchaient, des voix qui plissaient sous le ciel éclairci, des hurlements de félins, des crépitements d'insectes, des ululements de gibier nocturne, la lune rousse qui virevoltait, des larmes qui s'épanchaient dans les ruisseaux et les rivières, la pulsation des bêtes qui perpétue l'ivresse. Me he encomendado una misión gigantesca, guiada por el oráculo de Delfos, que me ayudó a interrogar a los dioses. Debía inventarme un lenguaje propio que resonase en mi interior, en mi cuerpo y debajo de mi piel. Deseaba hallar un lenguaje universal que uniese a los hombres, que les hiciera sentir lo que realmente eran. Inventar un lenguaje que todos pudieran captar e incorporar según la inclinación de cada uno y que los regresara a todos cara a cara con su deseo, con su imaginación, con sus sentidos, con la inmensidad de su universo, como si fueran paisajes sonoros, vastos e inspirados por todo tipo de sonidos, de formas, de luz, de color, de materia, de orígenes, que perforara cada ser, que lo despertara, lo transportara, lo transformara. Es entonces cuando empecé a interesarme por las lenguas primitivas y ancestrales, por los rituales tribales, por esas ceremonias y espacios vitales en los que existía una vibrante correlación entre espíritus, a veces sin que se pronunciara ni una mera palabra. Me fui al bosque, donde anduve durante horas y horas, días y noches. Allí encontré la fe, la belleza, la gracia, la compasión, la humildad, la pasión, el deseo universal de compartir, todo eso que tanto anhelaba saber y que antaño había sido activado por el lenguaje, cuando éste nos alzaba, nos acompañaba, nos conectaba, convertido en muchas lenguas muertas, derrotadas, clavadas al suelo, lívidas. Entonces aullé. Encontré un grito, una letanía, un hechizo, un llamamiento, una saeta. Miles de cantos de pájaros me recorrieron el cuerpo, miles de canciones de cuna, melodías aborígenes, sonidos de hojas agitándose en la lejanía, refranes recurrentes, el viento que sopla entre los árboles, los susurros de las montañas, gritos que se dispersan por la jungla. Ahí detecté el amor, los sueños, la conciencia, la luz, la unión. Hallé un baluarte para combatir mi incapacidad de observar el mundo. Allí vencí mis miedos, descubrí otro mundo, un mundo abundante, una naturaleza exuberante, tesoros en cada parcela de terreno que pisaba, una infinidad de señales relacionadas con la esencia de la creación, misterios secretamente guardados, elfos mágicos bailando bajo las estrellas, raíces insidiosas entrelazándose unas con otras, sonrisas maravillosas, pieles que se palpaban, voces que se replegaban bajo el cielo despejado, maullidos de felinos, crepitaciones de insectos, ululatos de ciervos nocturnos, la luna roja dando vueltas, lágrimas que fluían por los ríos y arroyos, la pulsación de las bestias que perpetúan la brieda.
Me ingerí en cualquier átomo ínfimo que me mostrara el camino, dejándome invadir por la multitud de chispas que abrasaban los follajes. Encontré un canto de la tierra, un canto que me recubría y que resonaba con los elementos que me habían acompañado a lo largo de mi periplo a través de la inmensidad. El bosque, el centro de la tierra, un canto como un volcán, un canto que surgía de la nada, de las sombras, que descendería de los cielos, que se convertiría en lenguaje por la geometría, las curvas y el espectro de sonido. Amor absoluto, que traduciría los sueños y las pasiones. Un hechizo onírico y sensible que recorrería los océanos, las columnas vertebrales, los sentimientos, que confundiría el tiempo. Un canto ofrecido por las divinidades, un canto que se habría abierto camino entre el mundo de los espíritus y el mundo de las almas, que habría atravesado la fina membrana entre el mundo visible y el mundo invisible. Un canto similar a un agudo grito ancestral, remontado a las esencias de los seres y a su existencia penetrante. A medida que la mujer indescifrable iba dando testimonio de la razón que la había llevado a abandonar el lenguaje de los hombres, el hombre traductor fue comprendiendo las razones por las cuales las palabras ya no alcanzaban a describir la tristeza que la asediaba. Cuando la mujer indescifrable terminó su ritual de sonidos y movimientos, el tiempo pareció detenerse. El silencio se extendió por todo el escenario, por todo el teatro, por toda la ciudad, por todo el mundo. Vamos. ¿Vamos? Vale. Oui.